Buenas tardes, mi nombre es Miguel Agustín, voy a ser su profesor de Físico-Química este año. Me presento de esta manera ya que no fue posible hacerlo de la manera habitual. Buenas tardes, vamos a hacer un breve repaso de los temas de esta primera tarea de Físico-Química. En el punto 1 hablaba de los estados de la materia, quería que los describan. Lo han hecho bien, sí, en líneas generales. Incluso algunos han puesto no solo los tres principales, que son sólido, líquido y gaseoso, sino el estado de plasma o superfluidos. ¿Sí? Después lo comentaremos cuando nos veamos en clase. En el punto 2, yo preguntaba qué es lo que había entre partículas. Bien, algunos me hablan de átomos, de moléculas, que perfecto, los vamos a ver después durante el año eventualmente, pero son tipos de partículas. ¿Sí? Tanto un átomo como una molécula son tipos de partículas. Las partículas son algo que tiene masa. ¿Sí? Dentro de la partícula tengo masa, tengo materia. Y yo lo que preguntaba es qué había entre una partícula y otra partícula. ¿Sí? Entre dos partículas, una que está al lado. Por muy juntas que estén, siempre hay entre una partícula y otra vacío. ¿Sí? Hay espacio, pero ese espacio está vacío. No hay nada, no hay materia, porque la materia está dentro de las partículas. Entonces, si es algo que está por fuera de la partícula, es algo que no tiene materia. Ahora, en el punto 3, lo que hablaba es de la relación entre el modelo cinético de partículas con la temperatura y con la presión. La temperatura es una magnitud que se usa para medir. Yo puedo medir la temperatura de un sistema, medir la temperatura de otro. ¿Cuál es la relación con las partículas? Bien, lo que mide la temperatura es un promedio del movimiento, de la velocidad que llevan esas partículas. ¿Sí? De la energía cinética, vamos a decir. Pero bueno, es el movimiento que tiene la partícula. Si la partícula tiene mucho movimiento, va a tener mucha temperatura. Si las partículas en general tienen poco movimiento, entonces la temperatura va a ser baja. ¿Sí? Y con la presión sucede algo parecido. La presión mide la cantidad de choques entre partículas. Cuando las partículas se mueven mucho, como por ejemplo un gas, ¿sí? Al moverse mucho chocan mucho. ¿Sí? Si la cantidad de choques es muy alta, tengo una presión muy alta. Cuando la cantidad de choques es menor, choques entre partículas o con la superficie del recipiente, entonces la presión será menor. Bueno, esos eran los temas puntuales que quería tocar sobre este trabajo. Nos veremos en otro momento. Gracias. Buenas tardes, voy a hacer unas aclaraciones sobre el último trabajo. Pedía que hablen de cambios de estado, dentro de los cuales está la vaporización. La vaporización es un cambio de estado que pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y tiene dos tipos, ebullición y evaporación. La ebullición es cuando todo el sistema alcanza una temperatura, que es la temperatura de ebullición, que depende de la sustancia. Cuando se alcanza esa temperatura, todo el sistema va a ir pasando de a poco a estado gaseoso, pero se hace a una temperatura determinada. En cambio, la evaporación sucede a cualquier temperatura. Es lo que sucede cuando, por ejemplo, un charco queda después de una lluvia y se seca. ¿Sí? Sin que haya 100 grados, uno toca el charco y está a temperatura ambiente, no está a 100 grados. Sin embargo, pasa de a poco. ¿Por qué? Porque la temperatura es un promedio, mide el promedio del movimiento de las partículas. Siempre hay alguna partícula que se mueve mucho y otra partícula que se mueve menos que ese promedio. Bueno, las que se mueven mucho son las que se desprenden en forma de gas. ¿Sí? Muy de a poquito, pero se va secando. Después la otra diferencia que había que marcar era entre condensación y liquefacción. ¿Sí? Los dos son pasaje de estado gaseoso a estado líquido. Pero la condensación, como puede ser un ejemplo el agua, pasa de gaseoso a líquido, pero lo que era un vapor. ¿Sí? El agua, ¿qué significa? Por eso necesito explicar una diferencia, que es la diferencia entre un vapor y un gas. Si un gas a condiciones normales de temperatura y presión es gaseoso, por ejemplo el oxígeno, por ejemplo el nitrógeno. ¿Sí? Cuando las condiciones normales de temperatura y presión son a las que estamos habituados, ¿sí? Una atmósfera de presión, ¿sí? La temperatura a 0 grados o a 20 grados depende del libro de donde saquemos la información. La cuestión es que a condiciones normales el agua es líquida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo vapor de agua, ¿sí? Hablo de vapor de agua, no gas agua. ¿Sí? Para que sea un gas, tiene que ser gaseoso a condiciones normales de temperatura y presión. Si yo hablo de un vapor, es porque a condiciones normales de temperatura y presión no es gaseoso. Puede ser líquido, puede ser sólido. ¿Sí? Dicha esta diferencia, en la condensación pasamos de un vapor
a un líquido. Y en la licuefacción pasamos de un gas a un líquido, ¿sí? Por ejemplo, el metano que hablaban ustedes de procesos industriales donde se licúa, ¿sí? Suele ser a presión, que es cierto, pero estamos hablando de un gas, algo de condiciones normales de temperatura y presión es gaseoso, o sea, un gas. Después yo preguntaba si pueden cambiar el punto de ebullición y el punto de fusión de las sustancias. Bien, primero que han marcado muy bien es que cada sustancia tiene un punto de fusión y un punto de ebullición, ¿sí? Y eso depende de la sustancia, pero también depende de la presión. O sea, el agua no siempre hierve a 100 grados. Si yo voy a la parte de arriba de una montaña donde hay menos presión, entonces en ese punto se llega a que el agua hierva a menos temperatura, ¿sí? El agua me herviría a 80 grados si hay poca presión. Lo mismo pasa con las ollas a presión, por ejemplo. ¿Sí? Un autoclave para esterilizar materiales de hospital. ¿Sí? Ahí se pone a mucha presión y el agua hierve a más de 100 grados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre la ley de Boyle-Mariotte. Habíamos dicho que tiene que permanecer constante la temperatura, ¿sí? Y las otras dos variables, que son presión y volumen, van a ser inversamente proporcionales. O sea, yo aumento la presión y va a disminuir el volumen. Yo disminuyo la presión, va a aumentar el volumen. Bien, en los ejemplos que vi que han puesto, algunos son ejemplos donde cambia la masa. Y la masa tiene que ser constante. Si no es solo constante la temperatura, sino la temperatura y la masa. La masa no puede variar. O sea, la cantidad de partículas que componen el gas no puede aumentar ni disminuir. Yo estoy presionando, ¿sí?, esas partículas, pero no estoy poniendo ni más partículas ni menos partículas. O las presiono o las dejo de presionar, pero la misma cantidad de partículas, nunca varía, ¿sí? Un ejemplo podría ser un émbolo de una jeringa, ¿sí?, donde se presione la jeringa y el gas que está adentro, ¿sí? Por ejemplo, una jeringa que tenga tapada con aire y yo la aprieto, la cantidad de aire que tengo adentro es la misma, no varía la cantidad de aire, ¿sí? Pero cuando yo lo aprieto, le ejerzo presión, el volumen disminuye, ¿sí? Más presión, menos volumen. Pero no cambia la cantidad de partículas de aire que tenía adentro, porque está cerrada la jeringa, ¿sí? Bien, esto se explica porque la presión, recuerdan que tenía que ver con los choques entre partículas, y el volumen tiene que ver con la distancia entre partículas. Entonces, si yo reduzco el volumen, tengo las partículas más cerca unas de otras, van a chocar más. Si los choques que ocurrían ocasionalmente, si yo tengo todas las partículas juntas, van a chocar más, por eso tengo más presión, ¿sí? Menos volumen, más presión. Por el contrario, si yo aumento el volumen, ¿sí?, las partículas están más lejos unas de otras, van a chocar menos. Si como chocan menos, eso se traduce en menos presión. Bueno, hasta la próxima.